El día que recibí el diagnóstico, no pensé en la muerte. Pensé en mi casa, en la mesa de la cocina, en la taza de café que siempre se enfriaba porque yo hablaba demasiado. Pensé en mi esposo. Pensé que me tomaría la mano, que me diría que todo iba a estar bien. Pero ese día, mientras el médico pronunciaba palabras largas y frías, yo no sabía que ya estaba sola. Salí del hospital con un sobre blanco en la mano y el cuerpo temblando. El mundo seguía igual. Los autos pasaban, la gente caminaba rápido. Una mujer reía al teléfono. Nadie sabía que mi vida acababa de partirse en dos. Yo tampoco lo sabía del todo. Solo sentía una presión en el pecho, como si alguien me hubiera puesto una piedra encima. Caminé despacio hasta casa. Cada paso era pesado. No por el cuerpo, sino por el miedo. Miedo a decirlo. Miedo a escuchar la reacción. Miedo a confirmar que aquello era real. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Dejé el bolso sobre la silla y me quedé de pie unos segundos, respirando. Entonces lo vi. La maleta, abierta, sobre la cama. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué con pasos torpes. Su ropa estaba cuidadosamente doblada. Demasiado cuidadosamente. No era una salida impulsiva. Era algo pensado, planeado. ¿Carlos? Llamé con la voz quebrada. No hubo respuesta. Me senté en la cama. El sobre blanco cayó al suelo. Me incliné para recogerlo, pero no tuve fuerzas. Mis manos temblaban. En ese instante, escuché la puerta. Entró, sin mirarme. Como si yo fuera un mueble más. Tenemos que hablar, dijo. Esas 4 palabras siempre anuncian una desgracia. Yo también respondí. Hoy fui al médico. Él suspiró, molesto, como si lo hubiera interrumpido. Ahora no es buen momento. Sentí un nudo en la garganta. Me encontraron algo, continué. No es simple. Por primera vez me miró, pero no con preocupación, con cansancio, con una frialdad que nunca le había visto. Mira, dijo. No quiero hacer esto más difícil. La frase cayó como un golpe. ¿Hacer qué? Pregunté. Se pasó la mano por la cara. Me voy. El mundo se detuvo. ¿Cómo que te vas? Así. Me voy de la casa. De nosotros. Sentí que el aire desaparecía. Carlos, estoy enferma. Lo dije en voz baja, como si decirlo fuerte pudiera romperlo todo. Siempre hay algo contigo, respondió. Siempre un problema. Esa frase me atravesó. No es un problema, es una enfermedad. No puedo con esto, dijo, señalando la casa, señalándome a mí. No quiero pasar años cuidando a alguien. No es la vida que quiero. No lloré, no grité. Me quedé mirándolo, tratando de reconocer al hombre con el que había compartido más de 15 años. Al hombre que me prometió amor en la salud y en la enfermedad. ¿Hay otra persona? Pregunté. Guardó silencio. Y ese silencio fue la respuesta. ¿Desde cuándo susurré? No importa. Importa para mí. Desde hace meses. Meses. Mientras yo preparaba cenas. Mientras hablábamos de vacaciones. Mientras yo confiaba. ¿Y hoy? Pregunté. ¿Elegiste irte hoy? No sabía lo de tu diagnóstico, dijo. Pero no cambia nada. Mentira. Cambiaba todo. Tomó la maleta. Lo siento, murmuró sin mirarme. La puerta se cerró detrás de él. Yo me quedé sentada en la cama, sola, enferma, abandonada. Pasaron horas o minutos, no lo sé. El tiempo perdió sentido. El sobre seguía en el suelo.
Lo recogí con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo abrí. Leí las palabras una y otra vez. Enfermedad, tratamiento, incertidumbre. Esa noche no dormí. La casa crujía. Cada ruido me hacía pensar que volvería, que diría que todo fue un error. No volvió. Los días siguientes fueron una niebla. Personas llamaban. Yo no respondía. El teléfono vibraba, y yo lo dejaba morir. Empecé el tratamiento sola. Me sentaba en salas blancas, rodeada de extraños que tenían a alguien tomándoles la mano. Yo tenía el bolso sobre las piernas y la mirada perdida. Una tarde, mientras esperaba mi turno, vi a una mujer llorar apoyada en el hombro de su esposo. Él le besaba la frente. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esa noche lloré. Lloré por mí, por lo que había perdido, por lo que no sería. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Y entonces, algo cambió. No fue de golpe. No fue una revelación milagrosa. Fue una idea pequeña, casi tímida. Si ya me dejó cuando estaba en el suelo, no puede quitarme nada más. Empecé a levantarme cada mañana, a vestirme, a ir a mis citas médicas sin esconderme. Dejé de pedirle a la vida que fuera justa. Empecé a exigirle a mí misma seguir viva. Una tarde encontré papeles en un cajón. Documentos, firmas, cosas que nunca había revisado. Descubrí decisiones que él había tomado sin mí. Cuentas, deudas, movimientos extraños. No sentí rabia, sentí claridad. Carlos no solo me había abandonado como esposa, había intentado dejarme sin nada. Y ahí, en medio de la enfermedad, entendí algo que nunca había querido ver. Yo había sido demasiado buena, demasiado confiada, demasiado silenciosa, pero el silencio también aprende a hablar. Y cuando habla, puede cambiarlo todo. No sé en qué momento exacto dejé de esperar que Carlos volviera. Tal vez fue la tercera noche en que el lado derecho de la cama seguía frío. O la quinta vez que abrí la nevera y vi su salsa picante intacta, como una prueba absurda de que él ya no estaba. Pero su costumbre sí. Lo que sí sé es que hubo un día en que la tristeza dejó de ser un océano y se convirtió en una habitación. Seguía ahí, pero ya podía moverme dentro. Y en esa habitación empecé a buscar aire. La primera vez que revisé el cajón de los papeles, lo hice por necesidad, no por sospecha. Tenía que presentar documentos en el hospital, actualizar mis datos, firmar autorizaciones. Me dijeron, traiga su información de seguro, sus cuentas, sus respaldos. Yo asentí como si tuviera todo bajo control, aunque por dentro me estaba desmoronando. Abrí el cajón del escritorio, el que siempre evitaba, porque olía a burocracia y discusiones. Ahí guardábamos contratos, recibos, cartas del banco, esas cosas que uno promete revisar mañana. Y como siempre, el mañana nunca llega hasta que la vida te lo pone en la cara. Entre papeles viejos encontré un sobre azul con el logo del banco. No era uno de los habituales. Tenía mi nombre, sí, pero la dirección estaba mal escrita, como si alguien lo hubiera copiado rápido. Lo abrí y vi una notificación. Cambio de titularidad en una cuenta conjunta. Mi corazón dio un salto. Cuenta conjunta. Esa frase me pareció un insulto, porque yo no recordaba haber cambiado nada. Yo no recordaba haber firmado nada. Y aún así, el papel decía que se había hecho. Me quedé mirando la hoja como si las letras fueran a moverse y confesar la verdad. Luego vi la fecha. 2 semanas antes de que Carlos se fuera. 2 semanas. Mientras yo todavía creía que mi matrimonio era normal. Mientras yo preparaba sopa cuando él decía que estaba cansado.
mientras yo le preguntaba, ¿cómo te fue? Y él respondía, con monosílabos, sin mirarme. Me senté en la silla del escritorio. El mundo empezó a girar un poco, como si mi cuerpo se acordara de repente de que estaba enferma. Respiré hondo. No saques conclusiones, me dije. No te imagines cosas, pero algo en mí, esa parte que había sido demasiado ingenua durante demasiado tiempo, susurró. Revisa todo. Me levanté, saqué una carpeta grande y empecé a separar documentos. Facturas, hipotecas, seguros, tarjetas, todo. Me dolía la espalda, pero seguí. Era como si mi cuerpo entendiera que esto era supervivencia. Encontré otra carta. Esta vez era una confirmación de transferencia. Pequeñas cantidades, 200, 300, 150. No es nada, pensé al principio. Pero cuando vi que eran repetidas, cada semana, desde hacía meses, la suma ya no era pequeña. El destinatario era un nombre que no reconocía. Valeria R. Me quedé congelada. El nombre no me decía nada, pero el R me pareció familiar de un modo molesto. Como cuando uno reconoce un perfume en un lugar donde no debería estar. Me obligué a pensar con calma. No me servía explotar. No me servía llamar a Carlos y gritar. Él era el tipo de hombre que usaba tu emoción como prueba de tu locura. Él convertiría mi dolor en su excusa. Así que hice lo que nunca había hecho antes. Me comporté como una mujer que ya no pedía permiso. Abrí la computadora. Entré a la banca en línea. Mi contraseña era la misma desde hacía años. Una combinación simple que Carlos conocía, por supuesto, porque no hay secretos en el matrimonio, decía él. Mientras él tenía secretos suficientes para construir otra vida, al entrar, sentí el estómago caer. Había movimientos que no conocía. Pagos en restaurantes a los que yo nunca iba. Compras en tiendas que no eran para mí. Un hotel, 2 hoteles. Y un gasto que me hizo apretar los dientes. Una joyería. No era el dinero, era la intención. Mientras yo cuidaba la casa, él estaba pagando una fantasía. Mi mano temblaba sobre el mouse. Y por primera vez desde el diagnóstico, sentí algo que no era miedo ni tristeza. Sentí ira lúcida. Porque una cosa era que me dejara. Cobarde, sí. Cruel, sí. Pero lo acepté como una herida que no podía cambiar. Otra cosa era descubrir que mientras yo me preparaba para luchar por mi salud, él estaba preparando el terreno para que yo me quedara débil, confundida y sin recursos. No iba a permitirlo. Esa misma tarde fui al banco. Me puse un abrigo largo, aunque hacía calor. Me pinté los labios con un rojo discreto, no por vanidad, por armadura. Cuando el cuerpo se siente frágil, hay que darle señales de fuerza. En la sucursal, me atendió un joven amable, con una sonrisa de manual. Me pidió mi identificación y buscó mi nombre. Señora, aquí aparece que su esposo es el titular principal de esta cuenta, dijo. Era conjunta, respondí, manteniendo la voz firme. Él revisó de nuevo, tecleó, frunció el ceño. Hubo un ajuste. Se realizó una actualización de firma hace 2 semanas. ¿Qué tipo de ajuste?, pregunté. Bueno, se modificó el acceso y se limitó la autorización. Se limitó. Como si mi vida fuera un grifo que alguien puede cerrar. ¿Y mi firma?, dije. El joven se incomodó. Está registrada en el sistema. Quiero verla, dije. Me miró como si no estuviera acostumbrado a que una mujer enferma no pidiera, por favor, con voz temblorosa. Necesitaría solicitar un reporte. Solicítelo, contesté. La espera fue larga. Yo respiraba lento, controlando el temblor de mis manos. En un momento pensé en irme, en decir, ya está,
No puedo con esto. Pero me acordé del día que Carlos me dijo, no quiero pasar años cuidando a alguien. En ese instante, supe que esto no era solo dinero, era dignidad. Y yo ya no iba a regalarla. El reporte llegó en pantalla. El empleado giró el monitor un poco. Ahí estaba una firma digitalizada, supuestamente mía. Yo la miré y supe, sin duda, que no era mi firma. No solo porque la línea era distinta, sino porque estaba demasiado perfecta, como escrita por alguien intentando imitar. Yo firmo con un pequeño temblor, desde joven, una manía que siempre tuve. En esa firma no había temblor. Esa no es mi firma, dije, con calma absoluta. El empleado parpadeó. Señora, si usted afirma eso, debemos escalar el caso. Escálelo, respondí. Me llevó con la gerente. Una mujer de unos 50, mirada rápida, manos suaves, voz firme. Me pidió que repitiera todo. Lo hice, sin lágrimas, sin drama. Necesito hacerle una pregunta, dijo ella. ¿Usted autorizó a su esposo a firmar por usted? ¿Alguna vez firmó un poder? Ahí, algo dentro de mí se encendió, como una alarma. Recordé una tarde meses atrás, cuando yo estaba cansada, y él me puso unos papeles enfrente. Me dijo, es para actualizar los datos del seguro, amor, cosas aburridas. Yo firmé sin leer, confié, porque eso hace una esposa que cree que su marido es su compañero. No lo sé, admití. Firmé documentos que él me presentó. La gerente asintió, como si esa historia la hubiera escuchado 1000 veces. Vamos a abrir una investigación interna. Y le recomiendo hablar con un abogado, señora. Abogado. La palabra me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Yo nunca había sido esa mujer. Yo era la que arreglaba las cosas en casa, la que mediaba, la que tragaba saliva para no discutir. Pero mi vida ya había cambiado. Y yo necesitaba herramientas nuevas. Salí del banco y me senté en un banco de la plaza, bajo un árbol. El sol me daba en la cara. Unos niños corrían. Una pareja se besaba. Y yo sentí una ironía amarga. El mundo seguía celebrando el amor, mientras el mío se había convertido en una estafa. Saqué el teléfono. No llamé a Carlos. No todavía. Primero, necesitaba entender el tablero. Llamé a Elena, una antigua amiga de la universidad. No hablábamos seguido, pero ella era abogada, y más importante, siempre fue directa. ¿Qué pasó?, preguntó. Apenas escuchó mi voz. Le conté lo mínimo. Diagnóstico, abandono, movimientos bancarios, firma falsificada. Hubo un silencio pesado. Escúchame bien, dijo Elena. No hagas nada impulsivo. Guarda todo. Capturas de pantalla, estados de cuenta, mensajes, todo. Y no confrontes hasta que tengas una estrategia. Esa palabra me golpeó. Estrategia. Como si yo estuviera entrando en una guerra que no pedí, pero que tenía que ganar. Tengo miedo, admití. Bajito. Es normal, dijo. Pero tu miedo no puede dirigir tus decisiones. Si él hizo esto mientras tú estabas vulnerable, es porque cuenta con que te quedes paralizada. No le des ese regalo. Colgué y me quedé mirando la calle. Sentí el peso del cansancio, del tratamiento, de la soledad, pero también sentí algo nuevo. Una ruta. Esa noche, en casa, abrí una carpeta y la llamé Pruebas. Sí, así, con mayúsculas. Empecé a imprimir movimientos, transferencias, fechas, nombres. Valeria R. Aparecía una y otra vez. Y mientras imprimía, el teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. El primero en días. Espero que estés bien. Necesito pasar mañana por algunas cosas. Lo leí 2 veces.
Me quedé quieta. Luego me reí. Una risa corta, seca, sin alegría. Porque claro, él no escribía para saber si yo estaba viva. Escribía para recoger lo que le faltaba. Como si mi casa fuera un almacén y yo una molestia. Me quedé mirando la pantalla y pensé, mañana vienes. Perfecto. Pero no sabía que yo también iba a estar lista. No con gritos, no con lágrimas. Con algo mucho más peligroso. Con calma. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera débil, ni por el dolor del tratamiento, sino porque mi mente trabajaba como nunca antes. Cada recuerdo encajaba con otro. Cada frase de Carlos, cada silencio, cada "no te preocupes", cada documento que firmé sin leer, todo formaba un dibujo claro y cruel. Yo no había sido solo una esposa confiada. Había sido convenientemente ciega para él. Me levanté temprano. Preparé café, aunque ya casi no lo tomaba. El aroma llenó la cocina, y por un momento sentí una nostalgia absurda, como si el olor pudiera devolverme a una versión de mí que ya no existía. Pero esa mujer ya no estaba. La que se quedó esa mañana era otra. Ordené la casa con una calma extraña. No por él, por mí. Necesitaba control sobre algo, aunque fuera el orden de los objetos. Cada cosa en su lugar era una pequeña victoria contra el caos que él había dejado. A media mañana, el timbre sonó. No salté, no me sobresalté. No corrí a mirarme al espejo. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. Carlos estaba ahí, con la misma expresión de siempre, una mezcla de incomodidad y falsa cordialidad. Traía una bolsa deportiva al hombro. Ni flores, ni una pregunta, ni una mirada real. «Hola», dijo. «Hola», respondí. Entró sin esperar invitación. Miró alrededor, como si evaluara qué le pertenecía todavía. «Vine por algunas cosas», dijo. «No tardaré». «Claro», contesté. «Tómate tu tiempo». Mi tono lo desconcertó. Esperaba reproches, lágrimas, preguntas. Yo le ofrecí neutralidad. Y la neutralidad, para alguien como él, era peligrosa. Fue directo al dormitorio. Yo me quedé en la sala, sentada. Escuché cómo abría cajones, cómo revisaba el armario. Cada ruido me confirmaba algo. Él seguía actuando como dueño de mi vida. Cuando volvió, traía en la mano una caja pequeña. «Esto también», dijo. La miré. «Eso es mío», respondí. Frunció el ceño. «Lo compré yo, con dinero de la cuenta conjunta», dije. «Que ya no es tan conjunta, por cierto». Su cuerpo se tensó apenas. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Pero yo lo vi. «¿De qué hablas?» «Fuiste al banco 2 semanas antes de irte», continué. «Cambiaste accesos. Limitaste autorizaciones. Y curiosamente, apareció una firma mía que no es mía». Se quedó inmóvil. Por primera vez desde que entró, me miró de verdad. «No empieces», dijo. «No estoy para dramas». Yo tampoco, respondí. «Por eso estoy hablando con hechos». Dejó la caja sobre la mesa con un golpe seco. «Estás exagerando. Siempre lo haces». Sonreí, no con alegría, con claridad. «Ya pedí el reporte del banco», dije. «Y hablé con una abogada». Ahí ocurrió algo hermoso y terrible al mismo tiempo. Su máscara se resquebrajó. «¿Una abogada?», repitió. «¿Estás loca?». No contesté. «Estoy informada». Se rió, nervioso. «¿Sabes lo que haces? Estás enferma. No deberías meterte en estas cosas. Te va a afectar». Esa frase fue el último clavo. «No uses mi enfermedad como excusa», le dije. «Tú te fuiste el día que más te necesitaba».
No vuelvas ahora a fingir que te preocupa mi salud. Su expresión cambió. Se endureció. Mira, no hagas esto más difícil. Podemos arreglarlo como adultos. Exacto, respondí. Como adultos. Por eso, todo será por escrito a partir de ahora. Hubo un silencio denso. Yo podía escuchar mi propio corazón, fuerte, constante. No era miedo, era presencia. Hay cosas que no entiendes, dijo finalmente. Yo no podía quedarme. No quería verte así. No querías cuidarme, lo corregí. Y está bien. Pero no tenías derecho a vaciarme, mientras yo estaba vulnerable. Se acercó un paso. No pruebes nada, dijo en voz baja. No tienes cómo. Ahí fue cuando supe que él no sabía lo que yo sabía. Y eso me dio una ventaja deliciosa. Eso lo veremos, respondí. Ahora, por favor, termina de recoger tus cosas y vete. Me miró con desprecio. Te estás volviendo paranoica. Y tú estás subestimándome, dije. Como siempre, se fue sin decir más. La puerta se cerró, y, por primera vez desde que se marchó, yo no me sentí abandonada. Me sentí liberada. Me apoyé contra la pared y respiré hondo. El cuerpo me recordó que estaba cansada. Me dolían las piernas, la cabeza, el estómago. Me senté en el suelo unos minutos. Dejé que el cansancio pasara por mí sin pelearlo. Luego me levanté, porque ahora sabía algo fundamental. Él iba a cometer errores. Esa misma tarde, Elena vino a casa. Traía una carpeta gruesa y una mirada seria. Bien, dijo. Veamos con qué contamos. Pasamos horas revisando documentos. Ella tomaba notas, hacía marcas, subrayaba. Yo respondía preguntas. A veces me detenía porque el cansancio me vencía. Ella me miraba y decía, paramos 5 minutos. No más. No me trató como frágil. Me trató como capaz. Y eso fue un regalo. Hay algo interesante aquí, dijo en un momento, señalando la pantalla. Esta Valeria R. aparece vinculada a un contrato de alquiler. ¿Alquiler? Sí. Un departamento. Pagado desde la cuenta que tú compartías con él. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Puedo saber dónde queda? Elena tecleó. Me mostró la dirección. No estaba lejos. Demasiado cerca. ¿Puedo ir? Pregunté. No hoy, respondió. Primero observa. Luego decides. Asentí, aunque por dentro algo se encendía. No era celos, era necesidad de verdad. Esa noche, sola en la cama, pensé en todas las veces que había dudado de mí misma. Todas las veces que él me dijo, estás exagerando, ¿te lo imaginas? Eres demasiado sensible. Y ahora entendía. No era sensibilidad, era intuición reprimida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Carlos me dijo que estás pasando por un momento difícil. Espero que estés bien. El nombre apareció después. Valeria. Leí el mensaje varias veces. No sentí ganas de responder. No sentí rabia. Sentí algo más frío y más firme. Curiosidad estratégica. Guardé el mensaje. Hice una captura. Lo añadí a la carpeta de pruebas. Porque si algo había aprendido en esas semanas, era esto. El dolor te rompe, pero la información te reconstruye. Y yo ya no estaba improvisando, estaba avanzando. Dormí poco, pero profundo. No fue un sueño tranquilo, fue un descanso decidido. Como si mi mente hubiera entendido que, a partir de ahora, cada movimiento debía ser consciente. Me desperté antes de que sonara el despertador, con el cuerpo cansado, pero la cabeza clara. Eso
Para alguien en tratamiento, era un pequeño milagro. Me quedé mirando el techo unos minutos. Pensé en Valeria, en su mensaje cuidadosamente escrito, casi compasivo. Espero que estés bien. Una frase simple, elegante y completamente falsa. No respondí. El silencio también era una respuesta. Me levanté, me duché despacio y me vestí como si fuera a una cita importante. No con ella, con la verdad. Elegí ropa cómoda, pero firme. Me recogí el cabello. Me miré al espejo y me hablé en voz baja. No te apures, no te expongas. Observa. Ese día tenía consulta médica. La rutina de siempre. Pasillos blancos, olor a desinfectante, miradas que intentan ser optimistas. Mientras esperaba, vi a otras mujeres como yo. Algunas con pañuelos en la cabeza, otras con el cabello intacto, pero los ojos cansados. Me sentí parte de algo más grande, y al mismo tiempo, muy sola. Cuando salí, en lugar de volver a casa, caminé unas cuadras. Me senté en un café pequeño, de esos donde nadie presta atención. Abrí la carpeta de pruebas en mi bolso y revisé cada documento como si fuera una novela policial. Fechas, montos, direcciones, todo encajaba demasiado bien para ser casualidad. La dirección del departamento seguía ahí, como una espina. No hoy, me repetí. Todavía no. Elena me había dicho algo clave la noche anterior. Cuando alguien cree que tiene el control, comete errores. Tu trabajo es dejarlos creer. Así que hice exactamente eso. Durante los días siguientes, me mantuve discreta. No llamé a Carlos. No respondí a Valeria. No hice preguntas. Me limité a vivir mi rutina. Médico, casa, descanso. Y mientras tanto, observaba. Carlos empezó a escribir. Mensajes cortos, prácticos. Voy a pasar por unos libros. ¿Dónde dejaste los documentos del seguro? Nunca preguntó cómo estaba. Nunca dijo, lo siento. Yo respondía solo lo necesario, con frases neutras, sin emoción, sin reproche. Y cada respuesta mía parecía desconcertarlo más, porque los hombres como él saben manejar el llanto, pero no saben qué hacer frente a la calma. Una tarde, Elena me llamó. Tengo algo, dijo. Su voz no era urgente. Era precisa. ¿Qué cosa? Revisamos el contrato del departamento. Está a nombre de Valeria, pero hay pagos hechos directamente desde tu cuenta. Eso, legalmente, crea un vínculo. No es limpio. Me apoyé en la mesa. ¿Eso es bueno o malo? Es útil, respondió. Muy útil. Colgué y me quedé mirando la pared. Útil. Esa palabra empezó a tener un nuevo significado en mi vida. Antes yo buscaba lo justo, lo correcto, lo amable. Ahora buscaba lo útil para sobrevivir. 2 días después, Carlos apareció sin avisar. Yo estaba en la cocina, preparando una sopa simple. Escuché la llave girar. No sentí miedo, sentí confirmación. ¿Puedes dejar de entrar como si esto siguiera siendo tu casa? Dije, sin levantar la voz. Se quedó quieto en la puerta. Solo vine por los documentos, respondió. Están sobre la mesa, dije. Ya los dejé preparados. Los tomó, los revisó, rápido. Gracias, murmuró. Carlos, dije. Se detuvo. ¿Qué? A partir de ahora, cualquier cosa que necesites, escríbela. No vuelvas a entrar sin avisar. Me miró como si yo hubiera cambiado de idioma. No tienes por qué ponerte así. No estoy así, respondí. Estoy estableciendo límites. Se rió con desprecio. Mira nada más. Ahora eres fuerte. No dije. Ahora soy consciente. Se fue sin responder. Pero algo en su espalda, en la rigidez de sus hombros, me dijo
que había perdido terreno. Esa noche, Valeria volvió a escribir. Carlos está muy estresado. No quiere conflictos. Tal vez podríamos hablar las dos, como mujeres. Leí el mensaje con atención. Como mujeres. Una frase cargada de condescendencia. Guardé la captura. No respondí. Al día siguiente, Elena vino con más información. Hay transferencias recientes, dijo. Después de que tú empezaste a poner límites, él está moviendo dinero rápido. ¿Por miedo? Pregunté. Por anticipación, corrigió. Cree que puede adelantarse. Sonreí apenas. Eso significa que ya sospecha. Exacto, dijo. Y cuando sospecha, se equivoca. El cansancio me golpeó fuerte esa tarde. El cuerpo no entiende de estrategias ni de justicia. Solo siente. Me recosté y cerré los ojos. Pensé en mi diagnóstico, en el abandono, en todo lo que había perdido. Y por un segundo, una voz vieja apareció. ¿Para qué todo esto? ¿Vale la pena? Abrí los ojos, y la respuesta llegó clara. Porque nadie tiene derecho a destruirte 2 veces. Esa misma semana, el banco llamó. Señora, queremos informarle que la investigación interna continúa, dijo la gerente. Hemos detectado irregularidades. Gracias, respondí. Estoy disponible para lo que necesiten. Y otra cosa añadió. El señor Carlos intentó cerrar la cuenta ayer. No pudo. Colgué y me quedé en silencio. Intentó cerrar la cuenta, sin avisar, sin acuerdo. Como quien huye. Esa noche, Carlos me escribió un mensaje largo, demasiado largo. Esto se está saliendo de control. No entiendo por qué estás haciendo esto. Yo nunca quise hacerte daño. Solo quería empezar de nuevo. Estás enferma. Deberías enfocarte en tu recuperación, no en venganzas. Leí el mensaje despacio. No me dolió. Me confirmó algo importante. Él ya se sentía acorralado. Respondí solo una frase. Todo lo que hago es para protegerme, nada más. Al día siguiente, Elena me llamó temprano. Prepárate, dijo. Hoy damos el siguiente paso. ¿Cuál? Notificación formal. Y una solicitud de medidas preventivas. Sentí un escalofrío. No de miedo, de avance. ¿Estás lista?, preguntó. Respiré hondo. Pensé en el día que me dejó, con la maleta en la mano y la indiferencia en los ojos. Sí, respondí. Ahora sí, porque ya no era la mujer que suplicaba explicaciones. Ya no era la esposa que confiaba sin preguntar. Ya no era la enferma que debía agradecer migajas. Era una mujer informada. Y eso, aprendí, era el principio de todo. El día de la notificación, amaneció gris, como si el cielo también estuviera conteniendo el aliento. Me desperté con el cuerpo pesado, los huesos recordándome el tratamiento, pero con una claridad que no había tenido en semanas. No era valentía heroica, era determinación silenciosa, esa que no necesita aplausos. Elena llegó puntual. Traía una carpeta aún más gruesa que las anteriores. Papeles ordenados, separadores de colores, notas adhesivas. Me miró a los ojos antes de decir nada. A partir de hoy, dijo, las cosas dejan de ser informales. Asentí. Eso significa, continuó, que él ya no controla el ritmo. La ley empieza a hacerlo. Respiré hondo. Pensé en la primera vez que Carlos me dijo que yo exageraba, en la última vez que me llamó dramática, y en cómo, durante años, había aceptado esas palabras como si fueran verdades. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Nada, respondió. Solo seguir como hasta ahora, con calma, con registros y sin explicaciones innecesarias. Salimos juntas.
La notificación se entregaría ese mismo día, no en mi casa, en el domicilio que él había declarado recientemente. El departamento. El departamento, no fui. No necesitaba estar ahí para que el mensaje llegara. A veces, la ausencia habla más fuerte que cualquier confrontación. Volví a casa y me senté junto a la ventana. Observé la calle. Las personas caminaban con bolsas, mochilas, problemas propios. Nadie sabía que, en algún punto de la ciudad, el hombre que me había abandonado estaba a punto de leer un papel que cambiaría su narrativa. El teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Entregado. No sentí euforia. Sentí equilibrio. 1 hora después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Carlos. Llamada entrante. La dejé sonar 2 veces. 3. Luego se detuvo. Llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Esto no es necesario. Sonreí apenas. Cuando alguien dice, no es necesario, suele ser porque ya no le conviene. No respondí. A la tarde, Valeria escribió. No con delicadeza, con urgencia. ¿Qué está pasando? Carlos está muy alterado. Dice que lo estás acusando de cosas graves. Guardé la captura. No respondí. Elena me había sido clara. Cada palabra escrita por ellos era una pieza más. Yo no estaba en silencio por debilidad. Estaba en silencio por estrategia. Esa noche, el cansancio me golpeó fuerte. Me dolía la cabeza. El estómago se revolvía. Me recosté temprano y cerré los ojos. Pensé en la ironía. Él se fue porque no quería cuidar a alguien enferma. Y ahora era yo quien debía administrarse la energía para no desgastarse con su pánico. Dormí mal. Soñé con papeles que se deshacían en mis manos, con firmas que se borraban, con una puerta que se cerraba una y otra vez. Al despertar, el teléfono tenía 5 llamadas perdidas. Todas de Carlos. No devolví ninguna. A media mañana, Elena volvió a llamar. Reaccionó, como esperábamos, dijo. Está nervioso. Intentó contactar al banco. Intentó acelerar movimientos. Eso juega en su contra. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora esperamos. Y documentamos. Esperar. Durante años, había esperado cosas equivocadas. Amor, cuidado, honestidad. Ahora esperaba algo distinto. Errores. Por la tarde, recibí un correo del banco. Formal, medido. Confirmaban que la investigación había encontrado inconsistencias graves y que, mientras se resolvía el proceso, ciertas operaciones quedarían congeladas. Leí el correo 2 veces. Me apoyé en la pared, cerré los ojos, no lloré, sentí alivio. El tipo de alivio que no grita, que no se nota, pero que te permite respirar un poco más profundo. Carlos volvió a escribir. Esto se está volviendo injusto. Nunca quise perjudicarte. Hablemos como adultos. La frase se repetía. Como adultos. Era curioso cómo apelaba a la madurez solo cuando perdía control. Respondí una sola vez, siguiendo exactamente la recomendación de Elena. Por favor, dirígete a mi abogada para cualquier comunicación. Nada más. El silencio posterior fue largo y revelador. 2 días después, Elena llegó con novedades. Tenemos confirmación de algo importante, dijo, sentándose frente a mí. La firma falsificada no fue un error administrativo. Hay indicios claros de intención. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que esto ya no es solo un conflicto civil, respondió. Es más serio. Sentí un escalofrío. No de miedo, de realidad. ¿Va a ir a prisión? Pregunté, sin dramatismo. Elena negó con la cabeza.
Eso lo decidirá un juez. Pero lo que sí puedo decirte es que su margen de maniobra se redujo mucho. Pensé en Carlos, en su seguridad arrogante, en su forma de caminar por la casa como si todo le perteneciera. Y por primera vez no lo imaginé poderoso. Lo imaginé desorientado. Esa tarde, Valeria llamó, no escribió. Llamó. Dejé sonar. Luego, atendí. Hola, dijo, con voz tensa. Necesitamos aclarar esto. No tengo nada que aclarar contigo, respondí. Carlos está muy mal, dijo. Esto lo está destruyendo. Respiré hondo. Carlos me dejó el día que recibí un diagnóstico, contesté. Eso fue una elección. Lo que está pasando ahora son consecuencias. No era tan simple, replicó. Él estaba confundido. Yo estaba enferma, respondí. Y sola. Hubo un silencio incómodo. No quiero problemas, dijo ella finalmente. Yo tampoco, respondí. Por eso hago todo de forma legal. Colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No sentí triunfo. Sentí cierre. Una puerta que se acomodaba sola. Esa noche, mientras preparaba una cena simple, me di cuenta de algo esencial. Ya no pensaba en él todo el tiempo. Pensaba en mis citas médicas, en mi descanso, en el siguiente informe, en mi cuerpo. Él había pasado de ser el centro del dolor a ser un elemento más del proceso. Y eso era poder. Al día siguiente, Elena me envió un mensaje corto. Avanzamos. Nada más. No hacía falta. Me senté en el sillón, con una manta ligera sobre las piernas. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes. Pensé en la mujer que había sido el día que Carlos se fue con su maleta, la que creyó que no podría con todo. Si pudiera hablarle ahora, le diría esto: no te estás rompiendo. Te estás reorganizando. Porque hay un momento, en toda traición, en el que el dolor deja de ser el protagonista. Y ese momento había llegado. El miedo ya no vivía en mi casa. Había cambiado de dirección. El silencio posterior fue extraño. No el silencio vacío de los primeros días, sino uno denso, expectante. Como el momento antes de que algo inevitable ocurra. Yo seguía con mi rutina médica, con mis descansos cronometrados, con mis paseos cortos para que el cuerpo no se rindiera. Pero ahora había una diferencia. Ya no vivía en alerta emocional. Vivía en observación. Carlos dejó de escribir durante casi una semana. Para alguien como él, ese silencio no era resignación. Era cálculo. Y yo lo sabía. Porque los hombres que huyen primero suelen intentar volver cuando se dan cuenta de que el terreno ya no les pertenece. La confirmación llegó un martes por la tarde. Estaba sentada en el sofá, con una manta ligera, leyendo algo sin mucha atención. El timbre sonó. No fue insistente. Fue una sola vez. Precisa. No me levanté de inmediato. Respiré. Conté hasta 5. Me levanté despacio y miré por la mirilla. Era él. Sin maleta, sin arrogancia, con una expresión que nunca le había visto del todo. Inseguridad. No abrí. Volvió a tocar. Sé que estás ahí, dijo desde afuera. Solo quiero hablar. Me apoyé en la puerta, del lado de adentro. No la abrí. No es buen momento, respondí. Por favor, dijo. No seas así. No seas así. La frase me resultó casi graciosa. Carlos, dije con calma. Te pedí que cualquier comunicación fuera por medio de mi abogada. Esto no es legal, respondió. Es personal. Precisamente, contesté. Por eso, no voy a abrir. Hubo un silencio incómodo. Escuché cómo respiraba, cómo se movía de un lado a otro.
«Estás exagerando todo», dijo finalmente. «Esto se nos fue de las manos». No respondí. «Se te fue de las manos a ti, cuando decidiste irte el día que recibí un diagnóstico», no gritó. No golpeó la puerta. Pero su voz cambió. «No tienes idea de la presión que estoy viviendo», dijo. «Me están llamando del banco, del trabajo. Esto me puede arruinar». Cerré los ojos un segundo. No por compasión, por claridad, Carlos, dije. Yo estaba sentada frente a un médico cuando decidiste que ya no querías esta vida. Esa fue tu presión. Lo que venga después, no me corresponde solucionarlo. Silencio. Luego, algo inesperado. No quería que las cosas terminaran así, dijo, casi en un susurro. Apoyé la frente en la puerta. No sentí pena. Sentí distancia emocional. Esa que solo llega cuando el proceso ya avanzó demasiado como para retroceder. Las cosas terminaron así cuando tú tomaste decisiones sin mí, respondí. Ahora, por favor, vete. Escuché pasos alejándose, la puerta del edificio cerrándose. Me quedé quieta unos segundos más. Luego volví al sofá. Mi cuerpo temblaba apenas. No era miedo, era descarga. Esa misma noche, Elena me llamó. Intentó contactarme, dijo. Quiso negociar. ¿Negociar qué? Pregunté. Que retires la denuncia bancaria. Que firmes un acuerdo rápido. ¿Y tú qué le dijiste? Que no hablamos con presión, respondió. Que cualquier acuerdo se hace cuando tú estés estable y con todas las cartas sobre la mesa. Colgué y me quedé mirando el techo. Pensé en la palabra negociar. Él no quería justicia, quería alivio, quería volver a tener el control de la narrativa. 2 días después, llegó una carta. No un mensaje, no una llamada, una carta física. Reconocí su letra en el sobre. Dudé unos segundos antes de abrirla. La leí sentada, despacio. Sé que cometí errores. Sé que te fallé. No estaba preparado para enfrentar tu enfermedad. Me asusté. No soy una mala persona. Nunca quise perjudicarte. Solo quería empezar de nuevo. Te pido que pensemos en todo lo que vivimos. No hablaba del dinero. No hablaba de la firma falsificada. No hablaba del abandono. Hablaba de él. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la carpeta de pruebas. Porque incluso las palabras que buscan conmover pueden servir como evidencia de evasión. Esa noche me sentí débil. El cuerpo reclamaba descanso. Me dolían las articulaciones. Me costaba concentrarme y, por un momento, una parte vieja de mí susurró. Tal vez podrías terminar con esto, si aceptas un acuerdo rápido. Llamé a Elena. Estoy cansada, admití. Lo sé, respondió. Por eso no vamos a tomar decisiones hoy. Y si esto se alarga, se va a alargar, dijo. Y eso no es malo, porque quien no soporta el tiempo es quien esconde algo. Colgué y me acosté. Me dormí pensando en algo que nunca había entendido del todo. La paciencia también es una forma de fuerza. Al día siguiente, Valeria volvió a escribir. Esta vez, sin rodeos. Carlos está dispuesto a cederte más dinero si paras todo esto. Leí el mensaje con atención. No había disculpa, no había empatía, solo una oferta. Respondí una sola frase. No se trata de dinero, se trata de responsabilidades. No volvió a escribir. Esa semana recibí los resultados de unos estudios médicos. No eran malos, no eran definitivos, eran un paso. Llamé a Elena después de salir del hospital. Voy a seguir, le dije. Con todo, eso ya lo sabía, respondió. Pero necesitaba escucharlo de ti. Sonreí por primera vez en días, porque algo había cambiado profundamente.
Ya no estaba luchando solo contra una traición. Estaba construyendo una nueva versión de mí misma. Una que no se explicaba, no se justificaba y no se apresuraba para calmar a quien no supo quedarse. Carlos intentó volver a entrar por la puerta que yo ya había cerrado. No con amor, con miedo. Y yo entendí entonces que la verdadera fortaleza no era vengarse, ni ganar, ni destruir al otro. Era no permitir que regresara al lugar desde donde me había herido. Los días previos a la audiencia fueron extraños, no dramáticos, no intensos, extrañamente ordenados, como si la vida, después de meses de caos, hubiera decidido alinearse sola. Yo seguía con mis tratamientos, con mis horarios estrictos, con mis pausas obligatorias, pero por dentro, algo se había acomodado. Ya no reaccionaba, anticipaba. Elena me llamó 2 veces esa semana. No para alarmar, para afinar. No te van a atacar de frente, me explicó. Van a intentar confundirte, desgastarte, presentarte como emocionalmente inestable. Por la enfermedad, respondí. Exacto. La van a usar como argumento, dijo. No como realidad médica, sino como etiqueta. No me sorprendió. Durante años, Carlos había hecho exactamente eso. Transformar mis emociones en debilidad, mis dudas en exageración, mi intuición en paranoia. Esta vez no iba a funcionar. La noche anterior a la audiencia, dormí poco, no por ansiedad, sino por una lucidez incómoda. Repasé mentalmente cada escena, el día del diagnóstico, la maleta, la firma falsificada, el dinero moviéndose en silencio, la calma que fui construyendo paso a paso. No sentí rabia, sentí distancia, como si todo aquello le hubiera pasado a otra mujer, una mujer que yo ahora podía defender. A la mañana siguiente me vestí con sencillez. Nada oscuro, nada dramático. Elena me había dicho algo clave. No vayas a parecer fuerte. Ve a parecer real. Llegamos temprano. El edificio era frío, funcional, sin adornos. Un lugar donde las historias se reducen a hechos, y los hechos pesan más que las lágrimas. Me senté y respiré. Elena acomodó los papeles. Todo estaba ahí. Todo. Carlos llegó con su abogado. No vino con Valeria. Eso me llamó la atención. Él evitó mirarme al principio. Luego, cuando cruzamos miradas, vi algo que no esperaba ver tan pronto. Miedo contenido, no pánico. Miedo medido. El de alguien que sabe que ya no controla la escena. La audiencia comenzó puntual. El juez habló con voz neutra. Se enumeraron datos, fechas, documentos. Elena tomó la palabra con firmeza tranquila. No exageró, no dramatizó, expuso. Mi clienta recibió un diagnóstico médico grave. El mismo día en que el señor decidió abandonar el hogar conyugal, dijo. 2 semanas antes de esa fecha, se realizaron modificaciones en cuentas conjuntas, sin consentimiento verificable. Carlos bajó la mirada. Su abogado intervino rápido. Mi cliente niega cualquier intención fraudulenta, dijo. Existió consentimiento tácito. Además, la señora se encontraba en un estado emocional vulnerable. Ahí fue cuando Elena levantó la vista. Precisamente, respondió, vulnerable. Y esa vulnerabilidad fue aprovechada. Yo permanecí en silencio. No me defendí, no reaccioné. No era mi turno. El juez pidió ver la firma, luego los movimientos bancarios, luego la cronología. Cada pieza encajaba con una precisión incómoda. El abogado de Carlos intentó desviar, hablar de confusión administrativa, de malentendidos comunes en separaciones. Elena no lo interrumpió. Lo dejó hablar.
porque cuanto más hablaba, más evidente se volvía la evasión. Entonces, ocurrió algo que no estaba en ningún plan. El juez me miró directamente. Señora, dijo, ¿desea agregar algo? Sentí el pulso acelerarse. Elena me miró apenas y asintió. Me puse de pie despacio, no con solemnidad, con naturalidad. Sí, dije. Solo algo breve. Respiré. No estoy aquí por venganza, continué. Estoy aquí porque, el día que recibí un diagnóstico, perdí dos cosas: a mi esposo y la seguridad sobre mi propio futuro. Y nadie debería pasar por eso en silencio. No hablé de amor. No hablé de traición emocional. Hablé de hechos vividos. Yo confié, dije. Firmé documentos porque confié. No revisé cuentas porque confié. Y cuando dejé de hacerlo, ya era tarde. No busco castigo, busco responsabilidad. Me senté. El silencio fue absoluto, no incómodo, denso. El juez asintió lentamente. Se tomará en cuenta, dijo. La audiencia terminó sin veredicto inmediato. No lo esperaba. Las cosas importantes rara vez se resuelven en un solo acto. Salimos del edificio sin hablar. Afuera, el aire estaba frío y limpio. Carlos se acercó. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó. Lo miré. No sentí nada especial, ni rabia, ni pena. No respondí. No aquí. Se quedó quieto. Por primera vez, parecía no tener un guión preparado. Nunca quise esto, dijo. Eso ya no importa, contesté. Importa lo que hiciste. Me di vuelta y caminé con Elena. No miré atrás. En el auto, Elena rompió el silencio. Estuviste perfecta, dijo. No porque dijeras algo brillante, sino porque no te saliste de tu eje. Cerré los ojos un segundo. Sentí que hablaba por alguien más, admití. Hablabas por la versión de ti que no pudo hablar antes, respondió. Esa tarde el cansancio me alcanzó de golpe. Me recosté sin pensar. Dormí varias horas. Soñé con un cuarto vacío, que poco a poco se llenaba de luz. Al despertar, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy la hermana de Carlos. Necesitamos hablar. Esto está afectando a la familia. Lo leí sin emoción. No respondí. Las presiones laterales también son una forma de defensa. 2 días después, llegó la notificación parcial. Medidas preventivas, restricciones, revisión ampliada. Nada definitivo, pero algo claro. Él ya no podía mover nada sin ser observado. Elena me llamó. Esto va bien, dijo. No rápido, pero bien. Estoy cansada, respondí. Eso es normal, dijo. Lo importante es que ya no estás sola ni desinformada. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Pensé en la mujer que fui cuando me dijeron, estás enferma, en la que creyó que el abandono era el final, en la que no sabía que el verdadero cambio empezaría después. Porque hay un punto, en toda historia de traición, en el que el traidor deja de ser el protagonista. Ese punto había llegado. Carlos había entrado a esa audiencia creyendo que todavía podía manejar el relato. Salió entendiendo algo distinto. Ya no era yo quien tenía que explicarse. Y eso, más que cualquier sentencia, ya había cambiado todo. El veredicto no llegó de inmediato. Y curiosamente, ya no lo necesitaba para sentir que algo había terminado. Los días posteriores a la audiencia transcurrieron con una calma distinta, una calma que no venía del alivio, sino de la aceptación profunda de que mi vida ya no estaba suspendida esperando una respuesta externa. Seguía con mis tratamientos. Seguía despertándome cansada algunos días, fuerte otros. Pero había algo nuevo. Ya no me despertaba pensando en Carlos.
Pensaba en el café, en la luz que entraba por la ventana, en cómo respondería mi cuerpo ese día. Pensaba en mí como centro, no como consecuencia. Elena me llamó una mañana. Hay avances, dijo. No es el cierre definitivo, pero es importante. Me explicó con precisión. Restitución parcial de fondos, validación oficial de irregularidades, y algo que, en términos legales, parecía frío, pero para mí era enorme. Se reconocía formalmente que yo había sido puesta en desventaja durante una situación médica vulnerable. Colgué y me senté en silencio. No lloré, porque ya había llorado todo lo que tenía que llorar cuando nadie miraba. Ese mismo día, recibí un último mensaje de Carlos. No largo, no defensivo, no estratégico. Lo siento. Solo eso. Lo leí una vez. Luego bloqueé el número. No porque no lo perdonara, sino porque ya no necesitaba seguir escuchándolo. Algunas personas creen que el perdón es una conversación. A veces es solo una decisión silenciosa de no volver a abrir una herida que ya cicatrizó torcido, pero cerró. Valeria no volvió a escribir. Su nombre dejó de aparecer. El departamento fue desalojado semanas después. Todo eso ocurrió sin espectáculo, sin escenas finales, sin una música dramática de fondo. Y entendí algo fundamental. La vida real no cierra con aplausos, cierra con coherencia. Un mes después, mi médico me dio noticias moderadamente buenas. No promesas, no garantías, pero posibilidades. Y después de todo lo vivido, las posibilidades eran un regalo. Salí del hospital caminando despacio. El aire me pareció más limpio, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo ya no lo miraba desde el suelo. Una tarde ordené la casa, tiré papeles viejos, guardé otros. La carpeta de pruebas quedó en un cajón, bien organizada, como un capítulo terminado. No la quemé, no la rompí, porque no se trata de borrar lo vivido, sino de integrarlo sin que duela. Me miré al espejo. Vi cicatrices nuevas, vi cansancio, pero también vi algo que antes no estaba: autoridad sobre mi propia historia. Carlos me dejó el día que estaba más vulnerable. Pensó que eso me destruiría. Pensó que me convertiría en una carga silenciosa. Se equivocó, porque no sabía algo esencial. Yo no necesitaba que se quedara para sobrevivir. Solo necesitaba dejar de creer que mi valor dependía de su permanencia. No hubo una gran venganza. No hubo humillación pública. No hubo un final cinematográfico. Hubo algo mucho más poderoso. Continué viviendo sin él. Y eso fue lo que nunca imaginó, porque el verdadero giro de esta historia no fue legal, ni económico, ni siquiera emocional. Fue interno. El día que dejé de preguntarme, ¿por qué me hizo esto? Y empecé a decir, ¿qué hago ahora conmigo? Ahí empezó todo. Hoy camino despacio, escucho a mi cuerpo, elijo con cuidado a quién dejo entrar en mi vida. No porque tenga miedo, sino porque aprendí. Y si alguna vez alguien escucha esta historia y se reconoce en ella, si alguna mujer abandonada, en su peor momento, siente que se quedó sin nada, quiero decirle esto: no te dejaron vacía, te dejaron en pausa. Y la pausa no es el final, es el espacio donde algo nuevo aprende a respirar. Mi esposo se fue el día que enfermé. Creyó que ese era el final de mí, pero fue solo el final de la mujer que pedía permiso para existir. La que vino después, esa mujer, ya no se abandona a sí misma.